Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a continuar con nuestra serie. Es la segunda exposición que vamos a hacer del mensaje para los jóvenes. Y yo quisiera pedirles que por favor me acompañen con la Biblia a Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y la palabra del Señor dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a leerlo otra vez. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Señor bendiga su palabra y vamos a continuar, como ya les había dicho, con nuestra serie de enseñanzas para los jóvenes creyentes. Ya habíamos, en la introducción de la semana pasada, habíamos dicho que pues en la congregación tenemos muchos jóvenes que van desde los 20 años hasta los 33, me parece, 33, 34 años, y pues es necesario que nosotros también en esta edad que es un poco difícil, como vamos a ver por medio de las Escrituras, nos tomásemos un tiempo para predicar un mensaje para los jóvenes. Cuando nosotros iniciamos esta serie, comentamos acerca de la diferencia que había entre un creyente que tiene una edad madura y otro creyente cuya edad era considerada dentro de los rangos de la juventud. Nosotros preguntamos, ¿debe haber diferencia entre un creyente de 40 años o un creyente de 50 años y un creyente de 20 años? ¿Debería haber una diferencia? Pues si alguien respondiera esta pregunta de una manera afirmativa, si alguien dijera, sí debe haber una diferencia, entonces debemos preguntar lo siguiente: ¿cuál sería esa diferencia? ¿Cuál sería? Y la otra pregunta, ¿por qué debería haber tal diferencia? Lo que nosotros vamos a ver, hermanos, y lo que la Escritura nos enseña a nosotros es que las tentaciones son diferentes, pero el caminar debe ser el mismo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Las tentaciones para una persona que está en la juventud es totalmente diferente para una persona que ya es más adulta, que está en el rango de los 40, en el rango de los 50. Son diferentes las tentaciones. El que ya tiene 50 años pasó por esa experiencia. Y si es que el Señor le ha salvado de edad muy joven, pues su testimonio debe ser el mismo que una persona mayor. Las tentaciones son diferentes, acordémonos de esto, que las tentaciones son diferentes, pero el caminar debe ser el mismo. Ese es un principio que la Escritura enseña. Pablo le escribe a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, huye, le dice Pablo a Timoteo. El Señor le dice a los jóvenes: huye, huye de las pasiones juveniles. Y cuando Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, no sugiere en ningún momento que el joven Timoteo se encontrara cautivo de estas pasiones juveniles. Muchas personas que han hecho una profesión falsa de fe les gustaría que fuera de esa manera, para justificar sus vidas desprovistas del poder santificador del Espíritu Santo, así como también las victorias en la mortificación de los pecados remanentes en el salvado. No es así, hermanos. Pablo, cuando le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, no es que Timoteo haya estado ya envuelto en esas pasiones juveniles.
Recordemos que Pablo le llama a Timoteo hombre de Dios y le llama 2 veces en 1 de Timoteo 6:11 y también en 2 de Timoteo 3:17. Y en ese sentido, cuando Pablo le dice a Timoteo hombre de Dios, está diciendo que Timoteo era un creyente que se mantenía santificado, separado para Dios. Estaba diciendo que Timoteo era un instrumento útil, limpio, como dice el versículo anterior, el versículo 21. Por lo tanto, nosotros no debemos pensar que esta exhortación se hace porque el apóstol Pablo le sabía algún pecado secreto a Timoteo y le exhorta a que lo abandone. Pablo le da instrucciones precisas a Timoteo considerando las tretas del enemigo, así como las simpatías también, o las cosas que atraen a los jóvenes, y también trae instrucciones para los jóvenes de nuestros días, exhortaciones para los jóvenes de aquí, de nuestra iglesia local. Nosotros tenemos que recordar de que Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado. Él ya estaba en los últimos días de su ministerio terrenal y él estaba dándole instrucciones al joven Timoteo de cómo es que debía conducirse, cómo es que debía ser su testimonio, qué es lo que debía de perseguir, qué cosa es lo que él debería evitar, de qué cosas debería huir. Esa es la intención por la cual Pablo le está escribiendo al joven Timoteo. Timoteo se iba a quedar como una persona que iba a continuar el trabajo, la tarea que el apóstol Pablo no podía porque se encontraba encarcelado y tampoco podía porque estaba a punto de ser decapitado, como nosotros sabemos por la historia. Esa es la razón por la cual Pablo le está escribiendo a Timoteo. No debemos pensar, hermanos queridos, en ningún momento que Timoteo era una persona que caminaba en pecado, que tenía una fe flaca, que era alguien que estaba envuelto en tantas cosas que nosotros podemos ver en la juventud de ahora, y que ahora Pablo le dice: Timoteo, yo te ruego que por favor cambies tu manera de vivir, abandona eso en lo que estás viviendo. Hermanos, eso no es así, no es así. Timoteo era una persona que debemos recordar, era un pastor. Era un encargado, era una persona de confianza, era una persona de quien muchos hablaban bien de su testimonio. Ustedes podrán recordar. Timoteo era un hombre de Dios. Timoteo es el ejemplo hacia el cual nosotros debemos de apuntar. No solamente como varones, sino también para las damas, las hermanas más jóvenes. Deben de apuntar a tener en su carácter esos principios que la Escritura nos refiere de este joven Timoteo. Así como los varones tenemos que huir de las pasiones juveniles, las damas jóvenes también deben de hacerlo, porque la palabra de Dios en este sentido no contiene una distinción de género. No es solamente un mandamiento para el joven, es también un mandamiento para la joven. Esta es una exhortación para prevenir que los jóvenes caigan en pecados propios de su juventud. Y yo quisiera, hermanos, que consideremos esto. Yo sé de que todos nosotros estamos llamados para servir al Señor, pero algunos, yo espero, sean llamados de una manera muy especial para servir al Señor en la predicación de la palabra, en el pastorado, como lo fue también Timoteo. Y yo quisiera que veamos con atención el versículo 21, el versículo anterior. Dice la Escritura: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles. Algo que yo también quisiera compartir con ustedes es cómo es que son las acechanzas del diablo para la juventud. Y el propósito de las acechanzas del diablo para la juventud. Una persona que es envuelta, siendo cristiano, en las pasiones juveniles, es alguien que está descalificado para el ministerio. Por eso es que dice el versículo 21 de la palabra de Dios, hace esa amonestación junto con la instrucción de huir de las pasiones juveniles. La juventud, como ya dijimos anteriormente,
Es la etapa en que muchas decisiones deben de ser tomadas. Muchas. ¿Qué carrera universitaria queremos seguir? ¿Cuándo lo pensamos? ¿Cuando tenemos 60 años? No, lo pensamos cuando tenemos 20, cuando estamos en los 16. O quizás también decidimos, bueno, yo no voy a estudiar, voy a dedicarme a este trabajo que está aquí, que me gusta. También los jóvenes deciden acerca de el estilo de vida que ellos piensan seguir. Un estilo formal en todos los aspectos de su vida, o también un estilo informal en todos los aspectos de su futuro que se avecina. Esto lo vemos todos los días en nuestros propios amigos desde la infancia hasta la juventud. Por ejemplo, algunos de nuestros amigos escogieron los estudios universitarios. Otros posiblemente escogieron también ser hippies, ser artistas de la música, y otros escogieron seguir la delincuencia. Pero todas esas elecciones se hacen en la juventud. Se escoge el camino de la derecha o se escoge el camino de la izquierda. Se escoge el vestir zapatos o se escoge el vestir sandalias. Se escoge el usar el cabello de una manera correcta o se escoge usar el cabello largo. Todo eso escogen los jóvenes en la juventud. Pero todas estas decisiones van a tener un impacto en la vida de cada uno de los jóvenes de nuestros días. Y eso es algo que yo quisiera que nosotros prestemos mucha atención. Lo que nosotros escojamos ahora va a tener, o sea, ustedes, jóvenes, lo que van a escoger ahora es lo que va a tener impacto en sus propias vidas. Algo que también debemos recordar en este punto es que el pecado no es nada bueno. El pecado trae vergüenza. El pecado trae muchas cosas de las cuales quizás nosotros nos arrepentimos ya cuando somos más viejos. Vivir la vida de una manera que desagrada a Dios no puede traer satisfacciones a lo que nosotros vayamos a escoger. Es preciso de que los padres instruyamos a nuestros hijos jóvenes en la palabra del Señor, mientras ellos estén viviendo en nuestro techo, mientras ellos todavía tengan una edad en la cual nosotros podamos inculcarles los principios de la Escritura, en la cual nosotros podamos formar el carácter de ellos. Pero también, joven, usted tiene que escuchar esta amonestación de la palabra que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de nuestro sermón. Por ejemplo, un joven puede escoger estudiar una carrera universitaria y luego también un doctorado en su especialidad. Pero si no anda en los caminos del Señor, ¿en qué se convertirá? Se convertirá en un pecador más inteligente. Solamente eso. Un pecador más instruido, con algún éxito en la vida, pero que finalmente terminará siendo dañado por el pecado. Y si muere sin arrepentirse, será un científico más en el infierno. Lo importante es caminar en los caminos del Señor. Lo más seguro es obedecer los preceptos que la palabra de Dios trae para los jóvenes desde la juventud. Por ejemplo, veamos este versículo que habla acerca de la manifestación de la maldad de los hombres en Génesis 8:21. Dice la Escritura, Génesis 8:21: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermanos, qué palabras que nos deben a nosotros volver a la reflexión. El Señor está diciendo que el corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice desde la infancia, no dice desde la niñez,
Dice, desde la juventud del corazón de los hombres y el corazón de las mujeres es malo. No estamos diciendo que la depravidad del hombre se comienza desde la juventud y que los niños nacen inocentes, libres de pecado y luego se convierten en pecadores malvados. No. Lo que la Escritura comienza a decirnos es que en esta etapa de la vida es cuando se manifiesta precisamente la maldad que hay en los jóvenes debido a muchas provocaciones, a muchas tentaciones que propio de la juventud de ellos son envueltos y caen y muchas veces no pueden salir de allí, y las decisiones que tomaron equivocadamente tienen un impacto en su vida. Yo hace poco estaba comentando con mi esposa ahí en un lugar donde yo estaba en esta semana. Había un hombre y una jovencita entrando a un hotel. Yo creía que la jovencita debía tener unos 16 o 17 años. Yo diría hasta 15 o 14. Y el joven que la llevaba era un joven que estimo que tenía unos 25 años. Y yo me ponía a pensar, ¿y dónde están los padres de esta niña? Y yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que piensa esa niña? Hermanos, nosotros no solamente estamos viendo estas cosas, sino que estamos viviendo en una sociedad donde, por ejemplo, el aborto es legal o se va a legalizar. Estamos viviendo en una sociedad donde ahora ya no es penalizado por la ley las relaciones sexuales consentidas de una niña de 12 años si queda embarazada. Prácticamente vivimos en un país donde el pecado es legalizado. Y esto hace que sea más difícil el ambiente donde se desarrollan los jóvenes, ustedes. Hay otro pasaje de la Escritura también en 1 de Samuel 17:33. Dice la palabra del Señor: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Hablando de Goliat. Desde muy joven ya Goliat había escogido convertirse en un hombre de guerra, un hombre fiero, un hombre que mata. Así lo dice la Escritura. David no era así. Aunque David era un hombre en el sentido en que él se había enfrentado a leones y osos para defender al rebaño, como dice la Escritura. Desde niño estaba criándose él con un corazón de pastor. Mientras que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. En Samuel también, en 1 de Samuel 12:2, dice, cuando Samuel ya estaba anciano y comienza a hablarle también a los hombres que estaban viviendo ahí donde él vivía, él dice en 1 de Samuel 12:2, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Es decir, conocían las personas a quienes iba a confrontar Samuel su testimonio ¿desde cuándo? Desde su juventud. Desde su juventud. Y hay otro pasaje, porque no solamente podemos encontrar aquí ejemplos malos acerca de cómo es el caminar de una persona, de una mujer, de un varón desde la juventud. También en 1 de Reyes 18:12 nosotros encontramos aquí un versículo cuando Acab manda a Abdías a encontrarse con el profeta Elías, y él dice de esta manera, 1 de Reyes 18:12: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, él, al no hallarte él, me matará.
y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¡Qué maravilloso! Teme a Jehová desde su juventud. ¿Quién era Abdías? Abdías era ese sacerdote que cuando Jezabel comenzó a matar a los sacerdotes del Señor, él guardó, él protegió, él escondió un número de ellos. Porque desde su juventud temía a Jehová. Desde su juventud. ¡Qué maravilla, hermanos! Quizás esta predicación es así desde mi corazón también, porque pues yo fui salvado por el Señor a la edad de los 40 años. Y hay muchas cosas de las cuales yo me avergüenzo, hermanos. Y quisiera regresar en el tiempo para hacer las cosas bien. Pero yo entiendo que la gracia del Señor tenía que llegar a mí en ese tiempo. Para hablarles también como un joven que yo fui, quizás sin tener el freno de la Escritura, sin tener el Espíritu Santo que me impida hacer lo que mi carne era tentada. Yo cedía a las tentaciones. Estaba desposeído de la gracia de Cristo. E hice cosas de las cuales me avergüenzo. Cosas que a veces yo me doy cuenta ahora son muy naturales para las personas. Y les voy a decir de que cuando a veces yo veo televisión y me acuerdo, esta película la vi hace como 20 años, es una buena película, digo yo. Y la pongo, hermanos, y es un rosario de groserías, malas palabras. Existen también escenas con inclinaciones así sexuales. Y yo ahora veo y digo, pero ¿cómo puedo haber gustado de esto hace tiempo? Pues porque yo andaba envuelto en las pasiones juveniles. El salmista también escribe de una manera muy positiva en el Salmo 71:5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y hermanos, así hay otros pasajes más. ¿Y qué es lo que nos enseñan estos cortos versículos que hemos estado citando? Nos enseñan que desde la juventud se inicia un camino que a los jóvenes muchas veces les parece recto, pero que al final es un camino de muerte. Y de la misma manera está también el hecho de que los jóvenes, quienes desde esa edad han conocido a Dios o han sido conocidos por Dios, tienen un camino que es de fidelidad hacia Dios. Hermanos, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de este pasaje que leemos en Timoteo? El punto es que a los jóvenes les gusta probar. Yo se los digo, yo he sido joven como ustedes. La diferencia está en que yo estaba desprovisto de la gracia, pero he sido joven igual que ustedes. Y a mí también me gustaba probar. Y a los jóvenes les gusta probar cosas propias a su edad, a lo que la Escritura le llama pasiones juveniles. Por ejemplo, a los jóvenes les gusta probar el alcohol, les gusta probar los cigarros, los bailes, las fiestas. A los jóvenes les gusta probar ciertas revistas. El joven dice: me gustaría probar esas cosas. Me gustaría probar esas cosas. A los jóvenes también les gusta experimentar. Ellos quieren experimentar los besos. Ellos quieren experimentar las caricias, los romances. Ellos se preguntan: ¿y cómo será ser besado? ¿Cómo será besar a tal persona? ¿Cómo será acariciar a otra persona o ser acariciado por otra persona? Los jóvenes quieren experimentar cosas que son prohibidas por las Escrituras. Claro que alguna persona ya debe estar pensando:
Pero la Biblia no dice en ninguna parte que está prohibido besar a la novia. Es posible. Pues la Biblia no dice en ninguna parte que está prohibido acariciarse. A lo que yo respondería, la Biblia tampoco dice de manera explícita que no se debe fumar marihuana. Pero todos sabemos que está mal. Porque si no está mal todo lo que decimos, ¿por qué hacerlo a escondidas? ¿Por qué buscar el novio, el enamorado y tenerlo a escondidas? ¿Por qué ocultarlo de los padres? ¿Por qué esconderlo de la iglesia? Porque la conciencia acusa, porque la conciencia enseña. Y si conoce la ley de Dios, el Espíritu Santo le guía de que eso está mal. Hermanos, los jóvenes son inclinados a querer experimentar también con películas que son para adultos. Ellos quieren probar lo que es ver escenas casi sexuales en internet o en la televisión o en el cine. Pero las Sagradas Escrituras dice a los jóvenes: huye de las pasiones juveniles. Huye de eso. Yo quisiera que recordemos lo que la palabra de Dios habla acerca del pecado. Y abramos por favor la escritura en Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Fíjense, dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Pasiones juveniles. El joven tiene pasiones juveniles. El adulto tiene pasiones de adulto. La Escritura dice lo siguiente en el Salmo 25:7. Dice la palabra del Señor: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. De los pecados de mi juventud. Joven, debes de pensar en eso. Debes de meditar en eso. Si Dios te concede vida, más adelante puedes estar arrepintiéndote cuando la pasión juvenil te envuelve y caes en pecado. Y quizás tú también digas, como David dice aquí: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Jugar con el pecado es como jugar con fuego. El pecado te va a dañar. El pecado te va a hundir, el pecado te va a producir daños posiblemente que vas a cargar por el resto de tu vida. Por eso es que la Escritura dice: joven, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. En Isaías también, en capítulo 54, Isaías capítulo 54, versículo 4 dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Wow, habla aquí de la vergüenza de tu juventud. Joven, ¿algún día te gustaría a ti hablar de esa misma forma como Isaías escribe ahora? La vergüenza de tu juventud. Bueno, yo aquí tengo 52 años, quizás hay hermanos aquí que tienen también 40 años.
Hermano, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar acerca de la vergüenza de tu juventud? Cuando estabas sin Cristo, ¿cómo te sientes tú ahora que el Señor te ha salvado y alguna vez, por alguna circunstancia, por alguna razón, recuerdas tú aquellos pecados que te llevaban a la vergüenza? Y hoy día tú le dices: Señor, perdóname, en ignorancia lo hice. Pero tú, joven, tienes la venganza, podemos decir, tú tienes la ventaja. Tienes la ventaja. La ventaja de conocer la palabra del Señor, la ventaja de conocer a Cristo, la ventaja de ser conocido por Dios. Tienes la ventaja de tener el Espíritu Santo. Tienes la ventaja tú de que en el futuro no digas: la vergüenza de mi juventud. Huye de las pasiones juveniles. Yo me pongo a pensar, si hubiéramos huido de tales cosas como la palabra de Dios nos manda, hoy día no tendríamos de qué avergonzarnos, hombres de mi edad. Y fíjate, joven, lo que dice la Escritura. Y esto yo te lo voy a decir con el ánimo de ir quizás destruyendo muchos argumentos que se levantan en contra de lo que la palabra del Señor enseña. Frente a las pasiones juveniles, la Biblia te manda huir. No te dice que hagas frente a las pasiones juveniles, que las enfrentes. No dice eso. Nunca creas tú que eres lo suficientemente fuerte espiritualmente hablando para hacer frente a una pasión juvenil cuando se acerca a tu vida. Eso es una necedad. Eso es provocar a Dios. Eso es acercarte al fuego. No lo enfrentes. Huye de la pasión juvenil. Joven, tampoco te dice que la resistas. No te dice que debes pararte frente a la pasión juvenil y resistirte porque la pasión juvenil va a huir de ti. No dice eso acerca de la pasión juvenil. Eso dice del diablo. La Escritura no te manda a que tú resistas a las pasiones juveniles. Te manda: huye, escapa, corre, sal corriendo, vete. Eso es lo que la Escritura te manda. Y si no lo haces, no solamente estás desobedeciendo a Dios, sino que te estás exponiendo de una manera peligrosa al pecado. Miremos el ejemplo de José. Yo quisiera que abramos la Escritura en Génesis capítulo 39. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Génesis 34, desde el versículo 4 hasta el versículo 12, dice la palabra del Señor: Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día
y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió. Así dice la Escritura. Este es el ejemplo de un pecado sexual que se presenta como una oportunidad, como una pasión juvenil delante de un joven. Y el joven José huyó y salió. Joven, tienes que huir de cualquier pasión juvenil. Tienes que hacerlo. Y mira, yo quiero decirte algo. Porque quizás el ímpetu del joven que cree que todo lo sabe puede estar pensando y diciendo cosas que son completamente diferentes ahora que hablamos de José. Fíjate, joven, José no dijo: voy a quedarme con ella para hacerle entrar en razón de lo que ella hace es pecado. No, él no se quedó y posiblemente el joven esté pensando: no, voy a quedarme con ella y voy a hablarle del Señor. Sí. El joven puede, para quedarse ahí, seguir mirando, no sabemos cómo era ese cuadro. Voy a quedarme con ella, la voy a evangelizar, le voy a hablar la palabra a ella. Hermano, no. Joven, no. Nunca hagas eso. Huye. Vete. Salte de ahí, corre. Apártate de aquello que te va a hacer daño, va a herirte. Y tú no sabes las consecuencias que puede traer para tu vida. Piensa como José y di: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Huye, sal de allí. Yo sé que la Escritura dice también de que no vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Pero en este caso, cuando se habla de la pasión juvenil, no se puede aplicar ese versículo. La Escritura tiene un mandamiento específico para la pasión juvenil: huye, huye. Si tú no huyes, vas a apartarte de Dios, vas a alejarte de Él y vas a exponerte a que el león rugiente te devore. Joven cristiano, huye de las pasiones juveniles. Mira, en Eclesiastés, abramos la Escritura en Eclesiastés 12. Eclesiastés 12:1 dice un versículo que todos conocemos y que usted también, joven, lo conoce. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Joven, este es un mandamiento directo para ti. Dice la Escritura: acuérdate de tu Creador en estos años jóvenes que tú tienes. Eso es lo que dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es el mandamiento, pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? Cuando vienen las presiones de las amistades del trabajo, de las amistades del colegio, de las amistades de la universidad, cuando vienen esas presiones para que tú caigas en las pasiones juveniles, es más fácil olvidar a Dios. Aunque el mandamiento te dice: acuérdate de tu Dios, es más fácil olvidarte de tu Dios. Y cedes ante la presión de tus amigos, tus compañeros. Cuando llegan las tentaciones para probar o experimentar aquello que la mayoría de los jóvenes prueba y experimenta, es más fácil olvidar a Dios que recordarnos de Él, como dice la Escritura. Hermanos, ya dijimos que la juventud es el tiempo de las tentaciones.
Por ello, es el mismo tiempo en que tú debes recordar a Dios. Así como es el tiempo de la tentación, es el tiempo de que te acuerdes de tu Creador, como dice Eclesiastés. No te olvides de Jehová tu Dios. Ese fue el mandamiento, esa fue la exclamación que tenían los profetas hacia el pueblo de Israel en reiteradas oportunidades. Acuérdate de tu Dios, acuérdate de tu Dios. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te olvides de Él por las presiones de tus amistades, las presiones de tus compañeros, las presiones de tus familiares. Acuérdate de tu Creador cuando veas que la pasión juvenil está tocando tu puerta. Esa es una primera interpretación, pero hay otra interpretación más antigua de este versículo. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa interpretación es la siguiente. Yo quiero citar a John Gill, y hay otros predicadores también que lo interpretaron de esta misma manera en el pasado. John Gill dice en su comentario sobre este mismo versículo de la siguiente manera: las pasiones juveniles no quiere decir concupiscencias, inmundicias, lascivia y sucias, ni ninguna de esas locuras y vanidades por las que la edad juvenil generalmente se apasionan o persiguen, a las que no estaba dispuesto Timoteo, sino a las concupiscencias que tienden a prevalecer en los jóvenes ministros del Evangelio, como la vanagloria, el aplauso popular, procurar tener la preeminencia, contender con otros y el desprecio hacia los demás y otros similares. Fíjense, ahora entramos a otra categoría también de lo que son las pasiones juveniles. ¿Cuál es esta? La vanagloria, el aplauso popular. La vanagloria, ¿qué es? Ese deseo de querer ser más alto que los demás. La gente me tiene que mirar a mí, tiene que verme a mí. Eso lo llama John Gill y otros intérpretes también como una pasión juvenil. A nosotros nos gusta, al joven le gusta el aplauso popular. ¡Wow! Oye, qué bien, ¿no? Los que no están así como tú son los nerds. Hay que hacerle bullying a los que no son como tú. Pasión juvenil. Procurar tener la preeminencia, contender con otros también, contender, discutir. Por eso es que también nosotros encontramos que el versículo siguiente, 23, dice: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. El contender. Pero aquí no encontramos nosotros podemos decir, una contradicción con el mandamiento que la Escritura nos manda a contender por la fe en Judas 3. No, aquí está hablando de que el joven, como pasión juvenil, le gusta contender por deporte. A ver, ¿con quién me peleo hoy día, esta mañana? ¿Con quién voy a disputar? ¿A quién le voy a presentar que yo soy preeminente, que yo soy mejor? De esa clase de contención es que está hablando la Escritura, como una pasión juvenil, porque nosotros estamos llamados a defender la fe. Pedro también lo dice de esa manera, pero no de la forma en que podemos decir por deporte. El desprecio hacia los demás, pensar que somos los mejores, que no hay nadie como nosotros, eso es una pasión juvenil. Pero hermanos, estas pasiones juveniles no solamente es para los ministros jóvenes, para quienes sirven al Señor en el Evangelio, sino para todo joven en general, para todos, no solamente para los que están en el oficio de pastor. Es verdad también que la palabra de Dios manda a todos los jóvenes, incluidos los adultos, a huir de la fornicación o pecados sexuales. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación, huid también.
Y esto, hermanos, yo les voy a decir que es importante que nosotros también tengamos en cuenta este mandamiento que la Escritura del Señor enseña cuando nos dice a los jóvenes, huir. Y más ahora, en una generación donde la gente se desviste. La gente, en lugar de continuar vestido, se desviste. Usted ve en la televisión, va a ver la publicidad de un automóvil del año, una mujer desnuda al costado. Usted va a ver un programa que supuestamente es familiar, una mujer desnuda, un hombre desnudo, ahí mostrando sus carnes, su cuerpo. Vivimos en un tiempo en que existe esto, hermanos, y la fornicación, así como el adulterio, no es solamente de hecho. Es también en el pensamiento, en el corazón. Los deseos, esta clase de pasiones, también son pecado cuando nosotros estamos dándole vueltas en nuestro corazón o encontrando regocijo en lo que nuestros ojos pueden ver en la televisión, en la calle o donde nos encontremos. Huid de la fornicación, cuida tus ojos. No busques tú mismo, tú misma ser tentado, ser tentada. Debes huir de la fornicación, porque dice la Escritura, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Joven, vas a pecar contra tu propio cuerpo. Esta interpretación también nos enseña a nosotros que los pecados de la fama, los pecados del aplauso popular, la preeminencia, son tan condenables como los que yo he mencionado hace un momento, la fornicación. Son condenables. El querer ser el preeminente, el importante, el más grande, sea en tu iglesia local, sea donde tú estés. Dice la Escritura que debemos de considerar a los otros como superiores a nosotros mismos, como más grandes, como más santos. Y hay una manera en que tú puedes conseguir ver a los demás como superiores a ti mismo, como mejores que tú. ¿Sabes cómo es? Acuérdate de tus pecados. Acuérdate de tus pecados. Acuérdate que todavía dependes tú, joven, de la gracia de Cristo para poder caminar la vida cristiana aquí en la tierra. Cuando tú ves eso, no vas a buscar fama, no vas a buscar la preeminencia, no te vas a creer el mejor, sino que vas a considerar a tu hermano mejor de lo que tú eres. Hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, deben huir de todos estos pecados que he mencionado en esta corta enseñanza. Más bien dice la Escritura que debes aprender a huir del pecado y seguir la piedad. Eso es lo que enseña este pasaje. Debes seguir la justicia. ¿Qué es lo que debes de seguir ahí? Tienes que hacer aquello que es justo y que es santo, conforme a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Debes seguir la fe. ¿Qué significa seguir la fe? A veces decimos, no, yo tengo fe, yo creo mucho. No, la fe significa fidelidad a Cristo. Tienes que ser fiel a Él, completamente, entregarte a Él, completamente. Y debes seguir el amor a Dios y el amor a los hombres. Y eso también ya lo hemos explicado antes. Si me amáis, ¿cómo le vas a demostrar tu amor a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dice la Escritura, y debes seguir la paz con aquellos quienes invocan el nombre de Dios con el puro deseo de glorificar el nombre del Señor. Y aquí, hermanos jóvenes, aquí, hermanas jóvenes, no solamente habla de huir, sino separación. Porque dice que tienes que seguir la paz. ¿Con quiénes? ¿Con todos?
con todos o con algún grupo de personas en especial, dice, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Habla de separación. Separación. Vamos a leer nuestro versículo. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Señor, yo quisiera, Señor, presentar a estos jóvenes de esta iglesia local, Señor, delante del trono de gracia, para que aquellos que aún no te conocen, Señor, te busquen, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe y su esperanza en Cristo y las promesas del Evangelio. Señor, también te pido por los jóvenes y las jóvenes de esta congregación que son tuyos, para que ellos mediten en toda esta palabra que hemos venido enseñando esta mañana en tu nombre, Señor, para que ellos la atesoren en su corazón y la pongan por práctica, para que ellos aprendan a huir, aprendan a obedecer, aprendan a no jugar con el pecado, aprendan a mantenerse puros, santos. Señor Santo, ayúdales a estos jóvenes a que busquen todos los medios de gracia para que puedan vivir una vida joven, una juventud con victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo y victoria también sobre las tentaciones del maligno. Gracias te damos, Señor. Gracias, ayúdame a ser fiel y aconsejar, Señor, bíblicamente a cada uno de estos jóvenes que tú has puesto en nuestra iglesia local. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.